Muy buenos días a todas las personas que nos van a acompañar en la transmisión en vivo especial que tenemos el día de hoy, proyectada para hacer un análisis ya de cara al cierre de esta campaña electoral 2026. Hoy vamos a entrevistar al doctor José Andrés Díaz González, coordinador del programa Umbral Político del IDESPO, y les invitamos para que por favor se mantengan en sintonía. Ya dentro de pocos instantes vamos a iniciar con este diálogo, esta conversación, para profundizar en aspectos relevantes de este análisis. Esperemos puedan acompañarnos. Dentro de menos de 48 horas, 7.154 juntas receptoras de votos estarán abiertas para que más de 3.7 millones de costarricenses debidamente empadronados asistan a las urnas para la elección del presidente o presidenta número 50 de la historia republicana costarricense. Esta campaña electoral, que se dice siempre, cada una tiene sus particularidades, sus diferencias, forma parte de un análisis que desde la Universidad Nacional con todo gusto compartimos para profundizar en aspectos que son relevantes para la ciudadanía de cara a esta decisión crucial que nos espera este próximo domingo.
La Universidad Nacional ha tomado con absoluta seriedad, compromiso por la democracia, este tema electoral. Lo hemos hecho desde una campaña institucional que se ha llamado Cuidar es Votarnos, pero también a través de diversos foros y espacios, entre ellos debates donde invitamos a los candidatos a la presidencia de la República, también a través de los estudios de opinión que lidera el Instituto de Estudios Sociales en Población y que hemos dado a conocer públicamente. Asimismo, por medio de análisis que diversas unidades académicas han hecho de los planes de gobierno y han expresado sus opiniones con respecto a su contenido. Esto en virtud de proporcionar a la ciudadanía la mayor cantidad de información posible y necesaria para una toma de decisiones. Invitamos hoy para este análisis al doctor José Andrés Díaz González, coordinador del programa Umbral Político del Instituto de Estudios Sociales en Población. Don José, muchas gracias por aceptar la invitación. No, Guillermo, más bien muchas gracias a vos por la invitación y muy buenos días a las personas que nos están observando o que nos observarán en diferido más adelante. Así es, don José, ya estamos en la recta final de esta campaña y vamos a hacer un análisis también retrospectivo, pero yo quiero empezar con un tema que ha trascendido en los últimos días, muy relacionado con los estudios de opinión, con las encuestas que han trascendido. Nosotros en el IDESPO publicamos la última, me parece que fue el jueves 22 de este mes. Después salió el CIEP de la Universidad de Costa Rica y en estos últimos días han salido otras como de las firmas de Moscopía y Opol, pero existen o persisten algunas diferencias relevantes en cuanto a las intenciones de voto que se han mostrado, ¿verdad? Incluso algunas dicen, bueno, está cerca la primera ronda, otras dicen, no, hay inminentemente una segunda ronda. ¿Por qué de repente surgen diferencias en estudios de opinión cercanos a esta fecha electoral? Bueno, en primer lugar, hay que recordar que las encuestas pueden tener metodologías de trabajo diferentes. No es lo mismo una encuesta realizada vía telefónica que una encuesta realizada presencialmente. Adicionalmente, hay otros aspectos como puede ser el tamaño de la muestra, el tipo de pregunta o la fecha de recolección de los datos. Este último es sobre todo muy importante a considerar en tiempos electorales, porque a diferencia de lo que sucede en otros momentos con las encuestas de opinión pública, donde las personas tal vez están expresando su opinión, llamémoslo así, sobre temas más estables, ¿verdad? ¿Qué valoración da la gestión del gobierno? ¿Qué piensa sobre un tema específico? ¿Cómo reacciona ante una crisis internacional? O bueno, algunas que hemos realizado en el IDESPO, ¿verdad? Sobre desarrollo local, creencias religiosas, ¿verdad? Y demás, que son más constantes la forma en que las personas se acercan a ese objeto. En los procesos electorales hay mayor volatilidad. Y eso ha sido la tendencia histórica, bueno, la tendencia en Costa Rica en los últimos 12, 16 años, ¿verdad? Eso hace que las encuestas, sobre todo entre más cercano el día de las elecciones, más tiendan a variar. Pero si observamos, todas llegan a tener más o menos las mismas tendencias y más o menos los mismos órdenes de candidatos. Puede ser más difícil o más bien es más común encontrar cambios en aquellos candidatos o candidatas que tengan menor intención de voto, porque ahí la variabilidad va a pesar más. Entiendo. Ahora, de repente también ha surgido un gráfico, por ahí lo hemos estado viendo, de que las muestras que se utilizan para este tipo de estudios rondan más o menos entre 1.000, 1.500 personas, una muestra. Incluso hay un gráfico pastel que dice, pero a mí no me han entrevistado y ponen el grueso de la población. ¿Podemos explicarle también a la gente por qué metodológicamente es que se trabajan así este tipo de muestras? Sí, claro. Bueno, se trabajan primero con una muestra porque sería muy costoso, sería un censo, ¿verdad? Poder entrevistar a todas las personas de Costa Rica. Claro. Llevaría demasiado tiempo y demasiados recursos. Segundo, se trabajan con muestras que son representativas. El tamaño de la muestra importa, pero también importa cómo se construye la muestra. Las muestras, por ejemplo, como lo trabajamos en el IDESPO, garantiza la representatividad de más o menos un 95% de la población, que es la que cuenta con teléfonos celulares. Estamos dejando, siempre decimos, un 5% de la población que podría estar pensando igual, similar. Sumado a eso, nosotros revisamos que esas muestras de 1.000, 1.100 personas tengan una composición lo más similar posible a la composición de la sociedad costarricense, si no siempre se realiza un ajuste estadístico. Garantizamos aleatoriedad, no elegimos quién va a contestar, ni es un asunto de que quién quiera contestar solamente. Y también garantizamos algunos controles, como por ejemplo, solo aplicamos la encuesta una vez a una persona.
Uno en esos días ve tal vez circular encuestas, bueno, sondeos, no son encuestas, son sondeos que algunas personas han realizado, y entiendo el ejercicio, ¿verdad?, para tratar de comprender el clima electoral, donde dice, ve, ese sondeo alcanzó 5.000 personas, 10.000 personas, 30.000 personas, Claro, y ya hacen la comparación, ¿verdad?, personas. Pero ¿qué es lo que sucede con estos sondeos? Podrían ser ejercicios muy interesantes, bien realizados, pero uno, no está garantizando aleatoriedad, a lo mejor solo estás llegando a una parte de la población o contestando a aquellas personas que son tus amigas, personas cercanas a vos, de mi círculo, que piensan como vos, ¿verdad?, y reproducen. Otro problema puede ser que no está garantizando que solo una persona pueda contestar una única vez, ¿verdad?, el sondeo, sabemos que hay bots, cuentas falsas, ¿verdad?, y demás. No hay información sobre la composición de la muestra, para ver si esa muestra se comporta, ¿verdad?, con el resto de la población y demás. Nuevamente, eso no es para estar en contra, ¿verdad?, decir que los sondeos no funcionan. En algunos campos o momentos pueden ser herramientas muy útiles, pero no permite la misma generalización de datos que se puede con una encuesta representativa. Ahora, el objetivo de una encuesta, porque también eso es importante aclararlo, no es predictiva. No. El objetivo de una encuesta no es decir, esto va a pasar el día de la elección. Sobre todo con el tema de las encuestas electorales. Y nuevamente eso no es nuevo, ¿verdad? Si nos rastreamos, recuerdo cuando estaba yo haciendo la tesis de doctorado, acusan siempre a las encuestas de fallar, y las primeras noticias sobre eso es como de 1998 o 94 en Costa Rica, porque hay una mala interpretación. Las encuestas electorales, en el mejor de los casos, permiten predecir tendencias, pero sobre todo como lo hacemos nosotros en la Universidad Nacional, no estamos enfocados obviamente a ver tendencias, pero no a predecir las tendencias. Lo que nos interesa es comprender el comportamiento de la ciudadanía sobre las bases de su cultura política. ¿Qué puede motivarlo a votar? ¿Qué puede desmotivarlo? ¿Qué hace que prefiera un candidato o candidata sobre otro? ¿Cómo puede afectar la manera en que se está informando sobre política para preferir un candidato o una candidata? Ir a votar o no, cómo va a valorar las instituciones, cómo su percepción sobre la coyuntura puede influir, ¿verdad?, su voto. Eso es lo que a nosotros desde el IDESPO, como centro de investigación, nos interesa, porque creemos que con eso podemos dar un aporte importante a la sociedad para comprender nuestro estado social, nuestro estado de la democracia, y tomar medidas, ¿verdad?, medidas importantes para fortalecer y mejorar nuestro sistema político y democrático. Bueno, valga esa aclaración, porque esta semana justamente han surgido algunas encuestas con resultados disímiles entre sí con otras que han salido, y es importante hacer esa acotación. Pero, y si me permite solamente agregar, claro, don Guillermo, para las personas que nos están viendo, también es necesario recordar una cosa, que son de las limitaciones. Las encuestas tienen amplias limitaciones y siempre se reconocen. Una encuesta no es un contrato. ¿Qué quiero decir? Que una persona llegue y nos conteste el día de hoy, o hace una semana, yo voy a ir a votar, o yo no voy a ir a votar. No es que está firmando un contrato que tiene que mantener su palabra hasta el final, ¿verdad? No, yo no voy a votar porque ningún candidato me gusta, pero resulta que vi un debate y alguien dijo algo que me llamó la atención y termino yendo a votar. Eso está muy bien. Igual, el día de hoy tengo un candidato o candidata que me gusta, pero dijo algo que no me agradó, ¿verdad?, y ya me enojé y cambio de candidato o no voy a votar. Las encuestas no son contratos vinculantes. Es decir, lo que permite mostrar es la mayor probabilidad de que algo suceda. Pero todos somos seres humanos, y los seres humanos tenemos comportamientos no lineales, porque digamos que un 10, 15, 20% de la población no va a ir a votar, no podemos garantizar que eso es lo que va a suceder. Es decir, podemos observar una tendencia y personas que en ese momento están manifestando, ¿verdad?, altas probabilidades de hacerlo, pero nuevamente no están obligados a cumplir lo que nos dijeron. De hecho, en esta última encuesta del IDESPO hay un dato interesante, que un 14% aproximadamente decide su voto el día propio de la elección. Hay una proporción de costarricenses que tal vez en este momento quieren ir a votar, no saben por quién, pero van a decidir quizá en la urna. E incluso ese 14%, ¿verdad?, no solamente está en este momento, llamémoslo así, englobando a personas que están indecisas, también están englobando a personas que ya pueden haber decidido su voto. No haber decidido su voto, sino haber manifestado una intención de voto, que es distinto a una intención de voto. Entonces yo puedo haber dicho, yo voy a votar por el candidato X, y el día de la urna digo, mira, me gustaba X, pero ahora Z está mejor, voy a votar por Z, ¿verdad?,
porque nuevamente son intenciones de voto. Y Costa Rica cada vez está siendo un votante más tardío en el electorado. Es cierto, hay electores que ya manifestaron una intención de voto, que ya tienen un partido, candidato o candidata identificado y que tienen altas probabilidades de no variarlo. Bueno, eso lo sabemos, pasa en Costa Rica, pasa en otras partes del mundo. Antes era más común, pero actualmente es más o menos el 50% del electorado, digamos, que manifiesta voto, quien tiene esa posición. El otro 50% se mueve desde no querer ir a votar, a más o menos saber por quién voy a votar, hasta no tener la menor idea al día de hoy por quién voy a ir a votar. Claro, sí, es un grupo grande, digamos, y diverso, heterogéneo en esa perspectiva. Quería iniciar con esta conversación con las encuestas justamente por lo que hemos analizado o hemos visto en estos últimos días. Vamos a partir ahora desde lo más macro. La campaña electoral inició el 1 de octubre del año pasado, ya está a punto de cerrar. De repente se decía, bueno, es que la campaña no ha calentado. No ha calentado, esperemos enero. ¿La campaña calentó en algún momento, José? Yo diría que su pico fue las últimas 2 semanas. ¿Verdad? La última, tal vez semana y media, es muy donde se ve tal vez muy retardado. Puede haber diversos factores, ¿verdad?, respecto a lo que ha sucedido. Número uno, no es nuevo, ¿verdad? Y digamos que es la muletilla de confianza para este tipo de análisis, ese es el desencanto de la población hacia la política, que en general muchas personas no se sienten identificadas con partidos, con figuras, están cansadas de las gestiones de los gobiernos actuales, pasados, no ven la política como algo cercano a ellas, solo se interesan en la política durante el proceso electoral, ¿verdad? Y si el proceso electoral no es atractivo, pues cuesta, ¿verdad?, que se vinculen. Y a eso hay que sumarle el grupo que ya de por sí ya es, digamos, un abstencionista histórico que va a costar más, ¿verdad?, vincularlo a la campaña. Eso número uno. Número dos, es una campaña típica en muchos aspectos. Si bien es una campaña con 20 candidatos y candidatas, que nuevamente no es la mayor cantidad que hemos tenido, tuvimos 25, ¿verdad? La mayoría de esos candidatos y candidatas venían de agrupaciones que son relativamente nuevas. O que incluso era la primera vez que estaban participando, incluyendo el partido que se anuncia como la continuidad. Eso hace que tengan pocos recursos. Y de las campañas electorales se requieren muchos recursos, ¿verdad?, para realizar actos públicos, pagar comerciales, generar la estrategia de campaña, ¿verdad?, y demás. Entonces, muchos partidos políticos no accedieron a recursos hasta muy tardío en la campaña, cuando, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Elecciones permitió a algunos de ellos tener adelanto de deuda política, de deuda electoral. Y en el tema de los bonos, se pudo observar que había unas diferencias muy grandes en la capacidad que tuvieron. Por ejemplo, Pueblo Soberano logró colocar casi 3 o 4 veces más en bonos que los otros partidos políticos. Entonces el acceso al financiamiento fue muy desigual, esa era la palabra, era muy desigual, y eso permitía, digamos, concentrar la atención en un grupo, ¿verdad?, sobre el resto del grupo. Y entre eso típico entra Liberación Nacional, que no pudo eso fue un caso asamblea en San Ramón, no pudo acceder a deuda. Liberación Nacional siempre ha sido uno de los partidos políticos que más acceso, ¿verdad?, por la votación que tiene a los recursos. Al no poder completar sus estructuras partidarias a tiempo, no pudo acceder a los recursos de adelantados, ¿verdad?, que tenía derecho, y tampoco ha logrado captar, como podía hacer antes, colocación en bonos, ¿verdad?, ni donaciones al nivel que lo logró, por ejemplo, Pueblo Soberano. Y se nota eso en el estilo y tipo de campaña, ¿verdad?, que se realizó. Las campañas pues, cuestan dinero, algunas personas pueden pensar que es un desperdicio de dinero, otros van a pensar que están bien invertidos. Eso es una discusión que se puede tener, pero la cuestión es que se requiere dinero para una campaña electoral. Entonces, apatía, descontento, falta de financiamiento son factores que no contribuyeron tal vez digamos a que la campaña arrancara con más antelación. Eso. Y esta también ha sido una campaña que parece... podemos tal vez ahondarlo más adelante, que ha tenido un cierto discurso, digamos que polarizador, y lo vemos ahora ya más claramente, ¿verdad? Un polo a favor de la continuidad y un polo contra la continuidad, y siempre habrá un segmento de la población, ¿verdad?, en el medio. El polo a favor de la continuidad se formó más fácilmente, más rápidamente, o viene formándose desde unos años atrás. Al polo en contra de la continuidad, si bien existía, no estaba agrupado. Fue hasta los últimos momentos de la campaña que parece ser que lograron, no llamaría coordinar, pero identificarse
como un polo, ¿verdad?, contra de, y eso les facilitó la visibilización y el movimiento de personas, creo yo, en las últimas semanas. Ese es un elemento que me gustaría tener su valoración al respecto. No sé si se había visto antes un polo, un frente de oposición que uno puede decir está unido, aún con sus diferencias ideológicas o naturales entre partidos políticos, pero uno ha empezado a percibir cierta confluencia entre partidos como Liberación, Frente Amplio, La Unidad, la coalición de Agenda Ciudadana, contra o versus el oficialismo representado por el pueblo soberano. Obviamente con sus diferencias, ¿Sí? Sí ha sido común en Costa Rica, sobre todo a finales de la década de los 50, los 60 y los 70. Y durante esas 3 décadas Costa Rica tuvo un sistema de partidos bipolar, con partido dominante, es el término técnico, que teníamos el partido dominante era Liberación Nacional, y la oposición a Liberación Nacional era el otro polo. Esta oposición estaba poco articulada, y si nos vamos a la historia, por eso es que el partido que gana las elecciones de oposición va cambiando de nombre a lo largo de ese tiempo. Algunas veces se mantiene 2 periodos, pero se desarma. Si la oposición se conjugaba, se conformaba en contra de Liberación Nacional, hasta que ya en 1978, primero con la formación de la Coalición Unidad, que lleva a Rodrigo Carazo a la presidencia, y en el 82 con la formación del Partido Unidad Social Cristiana a partir de dicha coalición, es que ya se logra estructurar en un partido político y permite el sistema bipartidista que tenemos desde los 80, ¿verdad?, hasta principios del siglo XXI. Pero sí es algo que hayamos visto en otros momentos en la historia del país. Entonces puede decir que estamos volviendo como a esa... Parece un escenario político bastante similar, digamos, en esos aspectos. Habrá que ver, bueno, cuál es el desenlace de esta elección y cómo se comporta después de ese desenlace de las fuerzas políticas. Si aquellos que en este momento se catalogan como oposición al continuismo, ya sea que este gane o no, permite seguir trabajando conjuntos, ¿verdad?, dar una base para trabajar conjuntos y conformar como un grupo más o menos articulado, o si se van a desarticular, ¿verdad?, y volver a una visión más fragmentada, ¿verdad?, de cada partido trabajando. Esa articulación de la oposición, ¿considera que se da de una forma tardía? ¿Pudo ocurrir antes? ¿Cómo lo valora? Digamos, es complicado. Si a mí me preguntan, pero ya eso es una opinión personal de mi visión política, yo siempre he creído que es bueno conformar coaliciones en un sistema como el costarricense, que cada vez íbamos hacia un sistema de político más fragmentado. En mi visión uno podría decir, sí, obviamente les tomó tarde. El problema es que en Costa Rica no tenemos una cultura política de coalición, y no la hemos tenido en general. Es la idea de que un partido, un grupo, un líder resuelve, y no un colectivo. Muy de la mano con el sistema presidencialista y, bueno, los altos niveles de autoritarismo que hemos venido rastreando desde el 2010 en Costa Rica. Entonces es complejo, primero, tanto para que las élites partidarias se pongan de acuerdo, como tal vez para que incluso, llamémoslo así, los miembros o seguidores del partido, los simpatizantes del partido, acepten que yo tenga que formar un grupo con personas con los que voy a tener diferencias. Y ese aquí es donde está el tema, es el manejo de las diferencias. Para formar coaliciones sólidas, tenemos que saber que hay puntos de acuerdo y puntos de diferencia, y que debemos seguir trabajando con los puntos de acuerdo a pesar de la existencia de las diferencias. Claro, ya veremos si a futuro, sea el panorama político que le corresponda a Costa Rica, si la política costarricense madura en ese sentido a nivel de coaliciones. Yo quiero hacer una pregunta, José, porque de repente nosotros hacíamos un análisis desde antes que empezara la campaña, si el efecto popularidad del presidente Rodrigo Chávez iba a tener un efecto arrastre sobre la persona que se eligiera candidata del oficialismo, que recayó en doña Laura Fernández. Si consideramos que todas las encuestas con sus diferencias determinan o que ganaría en primera ronda Laura Fernández o que habría una segunda ronda donde Laura Fernández queda primera, se confirma que el efecto arrastre se dio, que la popularidad del presidente Chávez se le logró trasladar a Laura Fernández. Todavía necesitaremos un par de cosillas, digamos, de análisis para poder corroborarlo, pero parece una hipótesis bastante plausible, sobre todo si miramos los perfiles de votantes. El perfil de votante de Laura Fernández es altamente similar, por no decir casi igual, al perfil de personas que dan alta valoración al gobierno de Rodrigo Chávez. Entonces, parece que sí hay una homogeneidad ahí, ¿verdad?, de personas que le están dando una alta valoración o que les gusta cómo ha sido la gestión del presidente con el
¿cómo es que se llama esto? Con la identificación que hay con la figura o el partido de Pueblo Soberano. Sí. Incluso hay una pista, ¿verdad?, que siempre nos llamó la atención, y es que al inicio Luz María Alpizar y Progreso Social Democrático aparecían en las encuestas. Y bueno, uno que hace encuesta tuvo que hacer todo un protocolo, porque cuando realizábamos las primeras llamadas, encontramos personas que nos decían, bueno, yo voy a votar por el partido de gobierno. Bueno, ¿cuál es el partido de gobierno? Oficialmente, uno identificaría el partido de gobierno con el partido que llevó al presidente de gobierno, que es Progreso Social Democrático. Más si está participando en esta elección. Exacto, también, que está participando. O me decían, es que yo voy por la candidata del partido del gobierno, o la candidata del presidente. Bueno, pero ¿cuál es la candidata del presidente? ¿Verdad? ¿Cuál es la candidata del partido del gobierno? Sobre todo porque al inicio muchas personas no lograban todavía identificar al Pueblo Soberano o a la figura de Laura Fernández. Parte de la ganancia, digamos, que ha tenido en las encuestas de nosotros el apoyo de Laura Fernández fue la reconfiguración, digamos, de ese apoyo. Era un 5 o 6% de la población en octubre que decía, o bueno, de la población encuestada que decía dar su apoyo a Progreso Social Democrático, que parece que se transfiere a Pueblo Soberano al ya visualizar que eran agrupaciones políticas distintas y que, bueno, había pasado ahí un quiebre desde hace unos años, ¿verdad? Entonces, bueno, eso también es un elemento bastante interesante y no típico en las campañas políticas costarricenses. Claro. Yo quería preguntarle también, porque ha pasado que en algunas elecciones hay como esos hitos, esos picos temáticos que hacen que de repente la discusión política se centre en ese tema. Me parece que en el 2018 pasó con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todo el tema de matrimonio igualitario. ¿Usted identifica que en esta campaña electoral hubo uno o varios temas que uno puede decir fueron esos hitos que empujaron la discusión política a algún nivel? Bueno, eso es también algo interesante porque creo que lo diferencia esta campaña de otras. Al inicio de la campaña, pues, con varios colegas conversábamos que creíamos que tal vez el tema de la seguridad ciudadana iba a ser el tema de la campaña. Sabemos el aumento de homicidios, exacto, claro. E incluso el discurso del actual gobierno y el discurso del Partido de la Continuidad, ¿verdad?, sobre la necesidad de la mano dura, ¿verdad?, etcétera. Pero no fue realmente el tema de la campaña. Salió, ¿verdad?, como otros temas, pero no parece que sea eso lo que está movilizando, ¿verdad?, al votante. Han habido otros temas, ¿verdad?, que a mí me llama la atención, lo urgente que son para resolver el país y lo marginales que han sido, ¿verdad?, en la campaña, como el tema de las pensiones, ¿verdad?, que sabemos, lo del ROP salió, ¿verdad?, al final, o ha salido, pero hay temas más graves, por ejemplo, que la Caja ya está utilizando, ¿verdad?, los intereses de las reservas para pagar las pensiones, el tema de la deuda del gobierno hacia la Caja, ¿verdad?, de la manera que lo ha gestionado esta administración y cómo lo gestionarían futuras administraciones, el tema del cambio demográfico que estamos viviendo, que va a afectar pensiones, producción, salud, economía, ¿verdad?, ese no ha sido tocado, el tema de las relaciones internacionales, la posible influencia que puede tener Estados Unidos en la región, los cercanos que estamos, ¿verdad?, conflictos armados graves en Europa, en Asia, en Sudamérica. Sí, ese es un tema que, por lo menos en ningún debate... Como en fútbol diría uno, el balón no está cerca del área, no, ahí está al otro lado, parece. Yo no lo observé, el cambio en el mercado laboral debido a la inteligencia artificial, claro, y el no estarnos preparando, ¿verdad?, para las... Yo no sé ni qué revolución tecnológica vamos, quinto, sexta, sí. No fue un tema. Creo que el mayor tema fue, por ejemplo, muchos era si el partido de gobierno o si Laura Fernández estaba o no estaba en los debates, si asistía o no, si respondía o no, ¿verdad? Entonces, eso fue interesante porque muchas partes para bien o para mal, digamos, en la estrategia de los partidos, mucha parte de su estrategia era hacer llamados hacia, ¿verdad?, hacia Progreso Social Democrático, perdón, Pueblo Soberano, ¿verdad?, o Laura Fernández, ¿verdad?, y su ausencia o presencia, ¿verdad?, en ciertos espacios. Ya hasta el final de la campaña han surgido otros temas que llamémoslo como coyunturales, pero no creo que tengan tanto efecto, ¿verdad?, o no con efecto similar como tuvo, por ejemplo, el pronunciamiento, la sentencia, perdón, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2018. Hay un factor también, don José, y es que también el rol del gobierno, la figura del presidente también ha tenido mucha relevancia en esta campaña, ¿verdad? Sus menciones hacia el Tribunal Supremo de Elecciones, el proceso de levantamiento de inmunidad por acusaciones de beligerancia política, incluso la visita del presidente de El Salvador, como que también ha estado muy presente en la campaña. Sí, eso no es usual, ¿verdad? Más bien los presidentes de la República en Costa Rica, independientemente del partido, suelen
dar, digamos, un paso al costado, ya sea que obviamente su partido esté muchas veces en la contienda electoral, porque es lo que la legislación solicita precisamente para darle una mayor libertad al elector. Tener el control del Poder Ejecutivo te da una mayor proyección y visibilidad que te da en otros, ¿verdad? A otros partidos. Si bien es cierto, y siempre me salen con esa pregunta, que en otros lugares, por ejemplo, en Estados Unidos o Canadá o demás, el presidente o el primer ministro puede hacer campaña, ¿verdad? Y es autorizado para ello, es porque tienen unas reglas completamente distintas y separaciones, digamos, en funciones y en espacios. Si queremos eso en Costa Rica, pues genial, ¿verdad? Es discutirlo, ¿verdad? Y regularlo, pero en este momento no lo tenemos regulado así. Eso puede haber generado, ¿verdad? Y tener un peso. Tal vez no tan importante en esos últimos momentos de la campaña como fue antes de la campaña, para dejar posicionado una opinión favorable hacia el continuismo, pero no se puede descartar que sí pueda tener una influencia en el electorado. También llama la atención que la discusión también no se ha centrado solo en candidatos también, a la presidencia, sino en candidatos a diputados también. De repente, sobre todo esta semana han surgido cuestiones alrededor del candidato a diputado por Alajuela, Pueblo Soberano, también la candidata a diputada por Heredia, Pueblo Soberano, que no asistió a una comisión legislativa. De repente también la discusión se ha abierto hacia otras candidaturas, no necesariamente la presidencial. Y creo que eso es muy interesante, porque por lo general siempre se ha pensado o se ha visualizado, tal vez para muchas personas, la Asamblea Legislativa simplemente como un efecto de arrastre de la campaña para la presidencia. Y en esas elecciones vi muchos espacios que también pasaban en las elecciones pasadas, no voy a decir que eran nuevos, pero tal vez con mayor relevancia o mayor promoción, por ejemplo, de debates entre candidatos a diputados, ¿verdad? Los primeros o segundos lugares, ya sea en televisión, en radio, en cantones, en las universidades, ¿verdad? Y eso me parece sumamente interesante porque, uno, ayuda a visibilizar algo. No todos los partidos políticos son de escala nacional, hay partidos políticos a escala provincial que también están en esta contienda. Dos, también obliga a los partidos políticos a pensar más, ¿verdad?, quién estoy llevando a la Asamblea Legislativa. No solamente es un efecto de arrastre político, tienen que ser personas que muestren su propio liderazgo, sus ideas, que tengan sus características personales para también ser elegidos. Y tres, también nos ayuda a visualizar un electorado, llamémoslo así, no me gusta decirlo más formado, pero tal vez más informado, o que buscamos que esté más informado, para que precisamente su voto legislativo no sea necesariamente un voto de arrastre de las elecciones nacionales. ¿Percibe usted una sensibilización un poco más amplia al electorado? No solo la elección de un presidente, sino quién me va a ir a representar a la Asamblea. Exacto, y es un fenómeno que no es nuevo, que yo creo que es, queremos decir, el paso natural al quiebre del voto, que es algo que en Costa Rica se viene dando desde hace unos 20 años. Creo que es importante entonces empezar a destacar también la discusión en la Asamblea Legislativa sobre qué candidatos y candidatas están, cuáles son sus ideas y cuál será eventualmente su comportamiento. Es más, en mi mundo ideal, la elección del presidente y la elección de los diputados deberían estar separadas. Muy bien, buen punto de vista. Podemos después considerar al respecto o profundizar al respecto. Yo quería preguntarle, ahora entrando en el tema de los indecisos, porque hay una parte que me llama mucho la atención. El grado de indecisión ha empezado a bajar, de acuerdo con las últimas encuestas. De ese grupo, parece ser que Laura Fernández de Pueblo Soberano capta más intenciones de votos entre la población indecisa. Ahora, el perfil de votante de Laura Fernández en su mayoría son hombres mayores de 50 años. Pero quienes han estado más indecisos son personas jóvenes y mujeres. ¿Cómo es que de repente Laura Fernández logra captar el interés de grupos que no necesariamente pertenecen a su perfil político? Ok, y nuevamente aquí, ¿verdad?, en el reino de las hipótesis, porque hay que hacer todavía un poquito más de análisis y terminar viendo los resultados. Entre ese perfil que capta, nuevamente, no necesariamente son todas mujeres y hombres jóvenes. También hay hombres mayores de 50 años que, digamos, que se declaran indecisos. Y si hubieran personas con perfiles diferentes, que nuevamente estamos hablando de tendencias, ¿verdad? No es que tengo que ser un hombre mayor de 50 años simplemente para decir que voy a votar o no voy a votar por Laura Fernández o Álvaro Ramos y demás. Pueden haber varios factores. Uno, mucho de la población indecisa
es población que admite que se informa poco o nada de política. Entonces, la candidatura que tal vez tenga mayor visibilidad, que más suena, que parece que va a ganar, pues es la que primero me capta mi atención y fácilmente eso me lleva a decidirme por esta persona. Eso podría ser un grupo. Un segundo grupo, tenemos el tema de la socialización política, que en Costa Rica hemos encontrado que es fundamental para explicar el comportamiento político. Entonces, tal vez si yo soy una persona joven, no sé, un tío, un padre, mi abuelo, ¿verdad? Ya está encantado por un candidato o candidata, Laura Fernández, puede generar influencia en este grupo, ¿verdad? Para promover que voten hacia, ¿verdad? Hacia su propia candidata. Y también hay otras razones, ¿verdad? Pueden haber personas entre esos grupos que por sus características personales pueden llamar la atención de Laura Fernández o alguna propuesta, o es que ella no es la única candidata, ¿verdad? Algún candidato a diputado o algún líder comunal que pueden también generar efectos de identificación hacia, ¿verdad? a esta candidatura o hacia el partido. ¿Usted considera que qué factores pueden empezar para que una persona indecisa tome su decisión en lo que resta, digamos, en las horas previas a esta campaña, a la elección? Ok, bueno, primero, como decía, la socialización política en Costa Rica ha pesado mucho, un poco menos en la elección del 2022, digamos, o sí, pero no. Históricamente lo que hemos identificado es lo que es la socialización política primaria, como decía, que es esta conversación con personas de confianza. En la del 22 identificamos que se había trasladado más a la socialización política secundaria en redes sociales, ¿verdad? Entonces, en esta, bueno, las redes están pensando, entonces puede ser que entre las conversaciones y lo que yo veo en redes sociales, puede ser lo que termine de decidir alguna de esas personas indecisas, ya sea de ir a votar por A o B, o terminarlo de convencer de que mejor no salga a votar, ¿verdad? Creo que en este momento eso es lo que puede estar teniendo más peso aún, ¿verdad? La información que consumimos de manera más cercana, ya sea de manera personal o de manera de consumir de lo que tengo en la usted dice mano. que, digamos, una persona decisa perfectamente en un desayuno familiar, alguna conversación, en un posteo que vea en redes sociales en estos días, puede inclinar una balanza. Puede inclinar la balanza perfectamente, ¿verdad? Hacia un candidato o candidata, o desencantarlo, porque también de esas personas indecisas, y hay personas que a lo mejor están valorando 2, 3 candidatos, ¿verdad? O tienen un candidato, pero todavía no los convence, ¿verdad? Una candidata que todavía no los convence, y pueden ver oír algo que digan, bueno, está bien, vale la pena ir a votar, o la verdad mejor ni siquiera voy a hacer el esfuerzo de salir de mi casa el domingo, a ir al centro de votación a emitir mi voto. Ahora, ¿qué dice eso, don José? Y yo sé que la pregunta es obvia, pero hay que enfatizar al respecto. ¿Por qué es importante salir a votar este domingo? Bueno, uno puede empezar por digamos, el clásico llamado, bueno, eso es importante porque muchos países no tienen democracia, Costa Rica tiene una democracia lejos de ser perfecta, pero hemos sido una de las democracias más sólidas y consolidadas en América Latina y en el mundo desde mediados del siglo XX. Tenemos muchas cosas que mejorar, pero es gracias a los procesos electorales como uno, no el único, pero uno de los espacios que nos permite, como ciudadanos y ciudadanas, emitir una incidencia en lo que va a ser el sistema político en los próximos 4 años. Eso por un lado. Segundo, porque no solamente ninguna elección es una elección más. Todas las elecciones son importantes porque precisamente van a venir a configurar qué tipo de políticas públicas, de acciones, de respuestas vamos a tener en la Asamblea Legislativa o en el Ejecutivo en este caso. Y como ciudadanos y ciudadanas no podemos sentirnos ajenos a eso. Nos van a afectar para bien o para mal. Yo sé que uno puede sentirse abrumado o abrumada por la gran cantidad de información, por las opciones, que muchas personas prefieren votar por voto negativo. Yo no voto por el que me gusta, sino trato de evitar por aquellos que no me gustan, ¿verdad? Como un voto protesta. Sí, exacto. Pero finalmente, sin importar quién gane, eso nos va a incidir. La política no es algo que pasa allá en Cuesta de Moras o en Zapote, es algo que va a afectar desde los precios de lo que comemos, nuestro acceso a la salud, si nos van a ver transporte público, de qué tipo de calidad, ¿verdad? Nos afecta absolutamente todo. Y tenemos 20 opciones. Nuevamente, muchas tal vez no nos pueden gustar, algunas nos pueden llamar la atención, no hay una opción perfecta, porque el mundo no es perfecto, pero puede haber opciones que se acerquen un poquito más
a lo que yo prefiero y quiero y puedo ir a votar. Si yo creo que mi voto no vale, porque es un único voto, tenemos que recordar que todos en teoría tenemos un único voto. Si todos pensamos que mi voto no vale, lo que estamos haciendo, o no cuenta o no hace ningún cambio, es que entre aquellas personas que sí se deciden a votar, su voto va a valer más, va a pesar más, va a tener más incidencia. No es con esto la idea de que le voy a restar poder o incidencia, ¿verdad?, al otro. Sí. Es poder reclamar también, ¿verdad?, mi poder, mi incidencia. Sí, puede ser que mi candidato o candidata no gane. Puede ser que incluso el partido por el que voté a lo mejor no llega a tener diputados. Eso pasa en la democracia. Pero sí ayuda a reconfigurar cómo va a estar repartido, aún así con eso, las cuotas de poder y obliga a los que sí llegan a tener cargo de representación a ver cuáles eran las preferencias de la ciudadanía y eventualmente a tomarlo en consideración, negociar y tomar acciones. La democracia no es imposición, ¿verdad? La democracia es generar de consensos acuerdos y aceptar de que en algunos momentos van a haber diferencias. Ahora, don José, ¿qué riesgo tiene para un sistema democrático como el de nosotros que lleguen a la presidencia de la República personas que obtuvieron pocos votos al final de todo el padrón electoral, que ha venido siendo la constante? Rodrigo Chávez, presidente actual, recibió el 10%, si acaso, de todo el padrón electoral. ¿Cuál es el riesgo de que pocas personas estén eligiendo al presidente o presidenta? Sí, y eso es algo, ¿verdad?, que no solo pasó en el 22, pasó en el 18, en el 14, no vamos para atrás. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, primero puede generar una falsa percepción de mayoría, porque claro, pensemos en la segunda ronda electoral, Rodrigo Chávez gana con un 65-67% de los votos válidamente emitidos, eso suena un montón de votos, sí, pero tuvimos un abstencionismo de 40 y tanto por ciento. Es decir, al final es un 30% y tanto de todo el electorado quien va a votar. Entonces eso puede generar una idea de una falsa mayoría. Claro. Y claro, muchos gobiernos, no solamente el actual, los demás, que siempre dicen, tengo mucha mayoría, puedo mucho hacer mis cosas, usted no se oponga porque vea que es la mayoría, pero no es la mayoría de la población. Entonces, claro, hay una población que puede ser que se descontenta, desencantada, indiferente, que busca otra cosa y la estamos ocultando con eso. Segundo, puede ir aumentando el desgaste hacia las instituciones, un desgaste hacia la legitimidad de los gobiernos, porque aunque parezcan mayorías muy amplias, como decía anteriormente, no, en la mayoría del electorado queda afuera, ¿verdad? O incluso no participa. Eso puede generar mayor descomposición del tejido social, puede generar aumento, ¿verdad?, de actitudes autoritarias, de polarización, de violencia política, de descontento social, también puede tener incidencia a baja representatividad de las decisiones políticas en la formulación de políticas públicas, y a la larga eso nos termina afectando a todos y todas. A lo mejor no vemos las repercusiones en 4 años o en 8, pero ya una tendencia como la que llevamos ahora, que lleva ya casi 25 años, 26 años de estarse consolidando, puede empezar a generar impactos negativos importantes en nuestra sociedad. Queda más que claro por qué es importante acudir a votar. Con todos esos argumentos que don José Andrés Díaz nos ha explicado esta mañana, pues queda más que evidenciado por qué es importante acudir a las urnas. Don José Andrés, muchas gracias. No sé si habrá algún tema que usted considere importante para concluir esta interesante discusión. Hemos hablado pues de los hitos, de los temas que han predominado en la campaña política, los indecisos, la parte de las encuestas, las preferencias electorales. No, solo tal vez solicitarle a las personas, ya sea que tengan decidido su voto o no lo tengan decidido, o incluso que hayan ya decidido que no van a ir a votar, que por favor, independientemente de lo que pase, traten de informarse siempre, ¿verdad?, bien de lo que está pasando en este proceso electoral. La ventaja de las redes sociales, del internet, de estos chunchitos es que nos dan mucha información. La desventaja es que mucha de la información no es la más adecuada, revisen sus fuentes, falsa, contrasten, vean los alcances y limitaciones de los análisis que están haciendo, ya sea desde las encuestas, que nuevamente tienen sus alcances y limitaciones, de las personas analistas que tal vez están en este momento y pues tratando de contribuir, ¿verdad?, de aclarar qué puede pasar, cómo puede pasar, qué puede pasar, de lo que conversaciones que vayan a tener con sus familias, incluso de lo que de los mismos elementos que ustedes van a comentarle y contestarle a otras personas. Nos gusta tener mucha seguridad en lo que decimos,
pero a veces no nos sentamos también a reflexionar que tal vez podríamos estarnos equivocando. Creo que en una democracia eso también es un aspecto muy importante. No solamente defender lo que consideramos correcto, sino estar constantemente evaluando si esto que consideramos correcto lo es. Don José Andrés, muchas gracias, no solamente por esta participación, sino por todo el apoyo que ha dado durante esta campaña electoral, participando en entrevistas, dando a conocer también la perspectiva académica, investigador, como parte del IDESPO. Y gracias por estas valoraciones. No, gracias a vos, Guillermo, y a los compañeros y compañeras del Departamento de Comunicación por esta iniciativa y también por todo el trabajo que han realizado durante este proceso electoral. Costarricenses, tomemos en cuenta una cosa, solo hay 21 democracias plenas en el mundo. En el mundo, Costa Rica va a ser una de esas 21 democracias que este domingo tiene el privilegio de poder asistir en libertad, en paz y en democracia a las urnas electorales. No perdamos esa oportunidad, salgamos a votar. Votar es cuidarnos. Así que la invitación está hecha, los argumentos más que explicados, y muchísimas gracias por seguir atentos a todos los temas políticos que estamos tratando como parte de esta campaña electoral. Desde Una Comunica seguiremos dándole seguimiento al pulso electoral 2026, en la que Costa Rica decide cuál persona será su presidente número 50 de nuestra historia republicana. Soy Guillermo Solano, periodista de la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional. Muchas gracias por acompañarnos.